Cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Es lo que escuchamos durante estos días de la octava de Pascua. La alegría que tiene que acompañar nuestra vida cristiana, de saber que nosotros no somos seguidores de una ideología o de un personaje histórico que se quedó muerto. No, esa es la gran diferencia de Jesucristo y los grandes personajes de la historia. Una entre tantas, y es que su sepulcro está vacío. Su sepulcro es el signo de que Él sale victorioso de la tumba. Es decir, todo ese misterio de muerte que envolvía la vida del ser humano como fruto del pecado de Adán, todo eso es renovado, restituido, sanado, salvado en la persona de Cristo, muerto y resucitado el Señor. La liturgia nos hace vivir de una manera muy especial el misterio de la resurrección. Y por eso a este tiempo que ha transcurrido desde el domingo de resurrección y que va hasta el próximo domingo, se le conoce con el nombre de octava de Pascua. 8 días naturales que constituyen como un solo día celebrativo, una celebración. Por eso la misa todos los días tiene el Gloria. Es un gozo prolongado, es como la manera de decirnos la liturgia pedagógicamente: vivan siempre en la novedad del resucitado. Vivan siempre en la alegría de la presencia del Señor que hace nuevas todas las cosas. Disfruten de lo que verdaderamente vale la pena, que es la vida espiritual. Nosotros nos servimos de las realidades temporales, creadas por Dios o manejadas inteligentemente por el ser humano, pero son realidades siempre pasajeras. Por eso entendamos que la Pascua es el acontecimiento más importante de toda la vida cristiana. Y no solo de la vida cristiana, sino de la vida de la humanidad, porque nosotros en la vida de fe entendemos que el paso misericordioso de Dios por nuestras vidas, el Señor que se encarnó de María la Virgen, que fue crucificado, sepultado y que resucitó, ese paso misericordioso es lo que transforma nuestro ser y le da pleno sentido a la vida. La vida no tiene sentido cuando se vive en el egoísmo. No tiene sentido cuando nosotros nos buscamos a nosotros mismos. Cuando centramos nuestra existencia en nuestros gustos, caprichos, necesidades, ambiciones. Todo el que se cierra en sí mismo se pierde. Por eso el signo del sepulcro abierto y vacío es la manera que tiene también Jesús en su pedagogía de decirnos: la vida se ha de abrir a los demás. Eso es un servidor de Emaús. No es el que hace el retiro, vive la euforia de unos días, se siente muy contento y adiós. O deja apagar la chispa. No vuelve, no camina, no participa de los crecimientos. ¿Habrá resucitado el Señor allí? No. El acontecimiento del retiro de Emaús y del encuentro personal con el resucitado tiene que ser una realidad que cambie la vida para siempre, para siempre. Por eso, un caminante de Emaús es alguien que ha resucitado con Cristo y en el servicio generoso a los demás, empezando por la familia, por el lugar donde trabaja y por la parroquia, muestra que de verdad el Señor ha resucitado. Por eso yo los invito muy sinceramente a que retomen todo este proceso de fe que venimos viviendo y de manera particular aquí en la parroquia de la Catedral. A usted que escucha este crecimiento, compártalo con otro hermano de Emaús que no volvió, que dejó apagar el espíritu que recibió en el retiro. Nosotros no podemos vivir, vuelvo y les digo, de emociones de un momento. El Papa Francisco habla de emociones artificiales. Yo diría aquí
emociones momentáneas como el Alka-Seltzer. No. La fe es un proceso y es un camino arduo de exigencias, de luchas, de renuncias, de noches oscuras, de suplicar en la oración, de sentirse abatido, pero también de consolaciones, de sentir momentos de una gran alegría espiritual. Y precisamente el texto del Evangelio del próximo domingo así nos lo muestra. Vamos a buscar el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Capítulo 20 de Juan, versículos 19 al 31. Juan 20, 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Domingo de la Divina Misericordia, instituido por el Papa Juan Pablo II, para subrayar precisamente que Jesús, en este texto del Evangelio, un texto dogmático, o sea, de verdad de fe, revelada por el Señor, instituye el sacramento de la reconciliación. Le está entregando a los apóstoles, fíjense, el Espíritu. El Espíritu, dije ahora, es el que hace nuevas todas las cosas, por lo tanto, Él es el que da vida y el único que puede arrancar de raíz el pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Qué bonito es cuando nosotros con frecuencia nos acercamos a la confesión. Qué bonito también aquellos que todavía no pueden hacerlo, que lo anhelen, que pidan la gracia de poderse acercar a este sacramento. Porque es que en la confesión acontece la resurrección del hombre muerto por el pecado, pero resucitado para la vida nueva del Espíritu. Yo creo que no hay peor tragedia humana interior que estar muerto interiormente. Pero no hay mayor dicha y felicidad que poder decir: el Señor tuvo misericordia de mí, me amó, se entregó por mí, como enseña San Pablo, y al entregarse por mí y resucitando, me da la nueva vida, la vida de la gracia. 3 veces en el texto del Evangelio se nos habla de la paz a ustedes. Es el saludo pascual de Cristo. La paz es fruto del Espíritu, como lo es la alegría. Y por eso la paz
constituye como, digamos, la expresión concreta que vive y experimenta una persona que se ha dejado llenar del Espíritu Santo. No puede haber paz interior si no hay reconciliación, por eso es tan importante, diría yo, determinante, definitivamente el poder de la reconciliación en nosotros. Yo quiero invitarlos y exhortarlos para que busquen la manera de acercarse a la confesión. Ojalá no sean ustedes de aquellos que suelen decir en una concepción absurda: ¿por qué debo decirle mis pecados a un pecador, un sacerdote? Eso no es de fe. Eso no es de una persona que ha hecho un retiro de Maús o que busca de Dios, ¿no? Una persona de fe agradece los sacramentos, los busca, los vive, los disfruta porque sabe que allí está la fuente de la salvación. De tal manera que la confesión es un don para usted, es una dicha. Para uno como sacerdote es una alegría muy grande poder acompañar a la gente en este sacramento y ver cómo se renueva un corazón, cómo brillan los ojos, cómo se alegra el rostro de una persona que se siente liberada del pecado. Frecuente en la confesión. Por eso el Papa Juan Pablo II quiso subrayar el Día de la Misericordia, la divina misericordia, que es la bondad salvífica de Dios para nosotros. Bienaventurados, de otro lado, bienaventurados los que crean sin haber visto. Jesús dice una realidad de la vida espiritual. Quien es de Dios experimenta su presencia de modo muy especial a través de la paz que trae el Espíritu Santo y que viene a ser también fruto de la vida de oración, de la vida sacramental y, como dije ahora, particularmente del sacramento de la reconciliación. Pero Jesús está aquí advirtiendo algo también. Dichosos los que crean sin haber visto, como diciéndonos: miren, la realidad temporal es limitada. No estén siempre pidiendo pruebas, no estén siempre desafiando a Dios. Muéstrame esto para creer. Meter el dedo en la llaga, allá de los clavos o en el costado, lo que Tomás pide. Algo muy humano, ciertamente, una persona que representa los sentimientos nuestros, las búsquedas, las dudas. ¿Cómo sería eso de la resurrección? ¿Cómo es eso de la Eucaristía? ¿Cómo es eso de la absolución de los pecados? Es decir, preguntas lícitas en un proceso de fe. Pero Él nos está diciendo: den un salto. Bienaventurados, la palabra bienaventurado es lo mismo que alegre, que dichoso. Dichoso aquel que cree sin haber visto. No podemos permitir que el fuego del pecado abrace nuestro ser. No podemos permitir que el peso de la duda apague la dicha de la fe. No podemos permitir que el poder devastador del mundo nos envuelva, nos enrolle, nos asfixie. Para eso ha venido Cristo, para ser Salvador, Señor, Redentor. Yo les invito a que nosotros nos pongamos todos en una actitud de reflexión. Seremos como Tomás, Señor, a los discípulos, hasta que no vea, no voy a creer. Tengo que mirar su costado, meter la mano, palpar, darme cuenta. Jesús hace tantos signos, como termina el Evangelio diciéndolo, que tal vez nosotros no los percibimos porque vemos con los ojos de la carne y no hemos abierto los ojos de la fe. Es lo que Santo Tomás de Aquino llama la fe que ve, la fides oculata, la fe que ve. O sea, en nosotros hay una capacidad espiritual sobrenatural de ver las cosas de Dios, pero eso hay que desarrollarlo en la vida de oración. Yo no puedo ser diestro o práctico en algo en lo cual no me ejercito. Que Dios nos ayude, que no seamos de dudas, que no tengamos miedo. El Evangelio dice que ellos tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos, pero Jesús se hace presente en medio, como quien dice: no hay ninguna barrera posible que impida el amor de Dios en una persona que le crea a Jesús. Y en el Señor todo es posible. Toda súplica que se dirige a Él es escuchada, pero tiene que ser una súplica elevada en actitud humilde de fe. Hemos visto al Señor, le dicen los apóstoles a Tomás. Lo hemos visto nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra. ¿Y cuántos lo han experimentado
cercanísimo en el retiro de Emaús. Por eso empecé diciéndoles, no pueden dejar apagar la mecha de la fe por cualquier cosa. Yo exhorto a los que ven este crecimiento que inviten a otros. Muchos se han alejado porque han creído que esto solamente es una efervescencia de un momento y tal vez no esperaban las pruebas de la fe y las arideces en la oración. Que Dios les bendiga y que la Pascua sea permanente en sus vidas. Que la dicha de la resurrección abrace su ser y les dé siempre lo mejor. A todos les bendigo y les invito a seguir caminando juntos, a no perder el horizonte, a no apartarnos de la Eucaristía, de la reconciliación, a no fallar en este crecimiento semanal que con tanto gusto y esmero procuramos hacer todos. Y que el Señor a todos les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo ha resucitado.